Buenos días, profesor y compañeros. Nosotros somos Cristóbal Pérez, Ariel Valdés, Francisco Fuentes y Felipe Cordero. Hoy presentaremos nuestro trabajo de estadística titulado Importancia de la planificación del mantenimiento en la vida útil de los equipos industriales. En este trabajo buscamos demostrar, mediante una encuesta y el análisis estadístico de los resultados, cómo una buena planificación del mantenimiento puede influir en la vida útil de los equipos industriales. La planificación del mantenimiento consiste en organizar y programar las actividades de mantenimiento preventivo antes de que ocurran las fallas. Esto permite disminuir detenciones inesperadas, reducir costos de reparación y aumentar la disponibilidad de los equipos. El objetivo de nuestro trabajo fue recopilar información sobre las prácticas de mantenimiento de las empresas y analizar su relación con la vida útil de los equipos utilizando herramientas estadísticas. El público objetivo fueron operadores, técnicos, supervisores e ingenieros del área industrial, ya que son quienes conocen directamente el funcionamiento de los equipos. En la encuesta, para realizar este estudio aplicamos una encuesta a 100 trabajadores del área industrial. La encuesta estuvo compuesta por 10 preguntas relacionadas con la planificación del mantenimiento. Y posteriormente clasificamos cada pregunta según el tipo de variable y aplicamos distintas herramientas de estadísticas como la moda, media, mediana y desviación estándar, dependiendo del tipo de datos. Tipo de variables. En esta tabla clasificamos todas las preguntas según el tipo de variable estadística. Las preguntas 1, 2 y 9 corresponden a variables cualitativas nominales porque solamente clasifican información y su respuesta no tiene un orden. Las preguntas 3, 7 y 8 son cualitativas ordinales porque las respuestas sí siguen un orden lógico. Las preguntas 4 y 6 son cuantitativas continuas, ya que representan mediciones como horas o años y pueden tomar valores decimales. Y finalmente, las preguntas 5 y 10 son cuantitativas discretas, porque representan cantidades que se cuentan con número entero, como la cantidad de fallas o el número de capacitaciones. La primera pregunta fue, ¿cuál es su cargo dentro de la empresa? De las 100 personas encuestadas, 35 respondieron que eran operadores, siendo la respuesta con mayor frecuencia. Esta corresponde a una variable cualitativa nominal, porque solamente clasifica a las personas según su cargo, y no existe un orden entre operador, técnico, supervisor o ingeniero. Y debido a que es una variable cualitativa nominal, la única medida de tendencia central que corresponde calcular es la moda. La moda es el dato que más se repite, y en ese caso fue operador, con 35 respuestas. No corresponde calcular la media, la mediana ni la desviación estándar, porque estas medidas se utilizan únicamente cuando trabajamos con datos numéricos. Y con este resultado podemos concluir que la mayor parte de las respuestas proviene de operadores, es decir, de personas que trabajan directamente con los equipos industriales. ¿La empresa cuenta con un plan de mantenimiento preventivo formal? En esta segunda pregunta consultamos si la empresa cuenta con un plan preventivo formal. De las 100 personas encuestadas, 82 respondieron que sí, mientras que las restantes indicaron que no. Esta corresponde a una variable cualitativa nominal, porque las personas solo clasifican la información en sí o no, y no existe un orden entre ellas. Al ser una variable cualitativa nominal, la única medida de tendencia central que corresponde calcular es la moda, que representa la respuesta que más se repite. En este caso, la moda fue sí, ya que fue la respuesta elegida por 82 personas. No corresponde calcular medida, mediana ni desviación estándar, porque estas medidas se utilizaron únicamente con datos numéricos. Este resultado demuestra que la mayoría de las empresas representadas en la encuesta ya trabaja con un plan de mantenimiento preventivo. ¿Con qué frecuencia se ejecuta el mantenimiento preventivo? La tercera pregunta fue sobre la frecuencia con que se realiza el mantenimiento. Esta es una variable cualitativa ordinal, porque las respuestas tienen un orden lógico, por ejemplo, semanal, mensual o anual. La respuesta que más se repitió fue mensualmente, con 42 respuestas, por lo que corresponde a la moda. También calculamos la mediana, que representa el dato que queda al centro cuando ordenamos las respuestas. En este caso, también fue mensualmente. En este tipo de variables no corresponde calcular la desviación estándar, ya que no se trata de datos numéricos. Esto indica la práctica más habitual entre las empresas encuestadas, es realizar el mantenimiento preventivo una vez al mes. ¿Cuántas horas promedio de mantenimiento preventivo recibe un equipo al mes? En esta pregunta trabajamos con una variable cuantitativa continua, porque mide horas de mantenimiento y estas pueden expresarse con valores decimales.
Al tratarse de datos numéricos, podemos calcular la media, la mediana y la desviación estándar. La media fue de 14,8 horas, lo que significa que en promedio cada equipo recibe cerca de 15 horas de mantenimiento preventivo al mes. La mediana fue de 15 horas, indicando que la mitad de los equipos recibe menos de 15 horas y la otra mitad recibe 15 horas o más. La desviación estándar fue de 3,6 horas. Esta medida nos indica cuánto varían los datos respecto al promedio. Como el valor no es muy alto, significa que la mayoría de las empresas realizan una cantidad de horas de mantenimiento bastante similar. En esta diapositiva volvemos a observar los resultados de la pregunta 4. Lo importante aquí es interpretar los datos. El promedio cercano a las 15 horas mensuales demuestra que las empresas realizan una planificación periódica del mantenimiento preventivo. Además, la mediana de 15 horas confirma que este valor representa de buena forma al grupo de datos. Finalmente, la desviación estándar de 3,6 horas nos indica que no existen diferencias muy grandes entre las respuestas. Por la mayoría de las empresas indica un tiempo similar al mantenimiento de sus equipos. ¿Cuántas fallas promedio representa un equipo durante un año? La quinta pregunta corresponde a una variable cuantitativa discreta, porque estamos contando la cantidad de fallas que representa un equipo durante un año. Al tratarse de un conteo, los valores son números enteros. La media fue de 5,3 fallas, lo que significa que un promedio, cada equipo presenta alrededor de 5 fallas al año. La mediana fue de 5 fallas, indicando que ese es el valor central de la respuesta obtenida. La desviación estándar fue de 2,7 fallas. Esto significa que algunos equipos presentan más fallas y otras menos, pero la mayoría se encuentra relativamente cerca del promedio. Estos resultados permiten concluir que una adecuada planificación del mantenimiento puede contribuir a mantener bajo el número de fallas que presentan los equipos. ¿Cuál es la vida útil estimada de los equipos en su área de trabajo? En esta pregunta consultamos cuál es la vida útil estimada de los equipos en el área de trabajo de los encuestados. Esta corresponde a una variable cuantitativa continua, porque la vida útil se mide en años y puede tomar valores decimales, por ejemplo 13,5 o 14,8 años. Como se trata de una variable cuantitativa, podemos calcular la media, la mediana y la desviación estándar. La media fue de 14,2 años, lo que significa que en promedio los equipos tienen una vida útil cercana a los 14 años. La mediana fue de 14 años, indicando que al ordenar todos los datos de menor a mayor, el valor que queda justo en el centro es 14 años. La desviación estándar fue de 3,8 años. Esta medida indica cuánto varían los datos respecto del promedio. En este caso existe cierta variación entre los equipos, ya que algunos tienen una vida útil mayor y otra menor, pero la mayoría se mantiene cerca al promedio obtenido. Estos resultados muestran que una buena planificación del mantenimiento puede contribuir a prolongar la vida útil de los equipos. Continuando, la planificación del mantenimiento reduce significativamente la falla de los equipos. En esta pregunta se pidió a los participantes expresar su nivel de acuerdo con esta afirmación. Corresponde a una variable cualitativa ordinal, ya que las respuestas siguen un orden desde totalmente en desacuerdo hasta totalmente de acuerdo. La moda fue de acuerdo, es decir, fue la respuesta más elegida por los encuestados. La mediana también fue la misma, lo que significa que esta respuesta representa el centro de las opiniones. En este tipo de variables no corresponde calcular la media ni la desviación estándar, porque las respuestas son categorías ordenadas y no datos numéricos. Este resultado demuestra que la mayoría de los trabajadores considera que una buena planificación del mantenimiento ayuda a reducir la falla de los equipos. En la siguiente pregunta, ¿una adecuada planificación del mantenimiento aumenta la vida útil de los equipos? Esta pregunta también corresponde a una variable cualitativa ordinal, porque utiliza una escala de opinión. La moda fue totalmente de acuerdo, lo que significa que fue la respuesta que más se repitió. La mediana fue de acuerdo, indicando que la mayor parte de las respuestas se concentra entre de acuerdo y totalmente de acuerdo. Al igual que la pregunta anterior, no corresponde calcular la media ni desviación estándar.
Estos resultados muestran que la mayoría de los trabajadores reconoce que una buena planificación del mantenimiento contribuye a aumentar la vida útil de los equipos. ¿Ha recibido capacitación relacionada con mantenimiento preventivo? En esta pregunta consultamos si los trabajadores habían recibido capacitación relacionada con mantenimiento preventivo. Esta corresponde a una variable cualitativa nominal, porque las respuestas solamente clasifican a las personas entre sí y no, sin seguir un orden. De las 100 personas encuestadas, 68 respondieron que sí habían recibido capacitación. La moda fue sí, ya que fue la respuesta más frecuente. En este tipo de variable no podemos calcular la media, mediana ni desviación estándar, porque las respuestas no representan cantidades numéricas. Este resultado indica que la mayoría de los trabajadores ha recibido capacitación, lo que favorece una mejor aplicación de los planes de mantenimiento. ¿Ha recibido capacitación relacionada con mantenimiento preventivo? En esta pregunta consultamos si los trabajadores habían recibido capacitación relacionada con mantenimiento preventivo. Esta corresponde a una variable cualitativa nominal, porque las respuestas solamente clasifican a las personas entre sí y no, sin seguir un orden. De las 100 personas encuestadas, 68 respondieron que sí habían recibido capacitación. La moda fue sí, ya que fue la respuesta más frecuente. En este tipo de variable no podemos calcular la media, mediana ni desviación estándar, porque las respuestas no representan cantidades numéricas. Este resultado indica que la mayoría de los trabajadores ha recibido capacitación, lo que favorece una mejor aplicación de los planes de mantenimiento. Conclusiones de las preguntas cuantitativas. En esta diapositiva presentamos las conclusiones obtenidas de las preguntas cuantitativas, es decir, aquellas en las que trabajamos con datos numéricos. Los resultados muestran que los equipos reciben un promedio 14,8 horas de mantenimiento preventivo al mes, lo que indica que la mayoría de las empresas realiza una planificación periódica de sus mantenciones. Además, los equipos presentan en promedio de 5.3 fallas al año, lo que sugiere que una planificación adecuada ayuda a disminuir las averías. Finalmente, la vida útil promedio de los equipos fue de 14.2 años, demostrando que el mantenimiento preventivo constante favorece su conservación y funcionamiento. Estas conclusiones fueron obtenidas principalmente utilizando la media, que corresponde al promedio de todos los datos recopilados. Conclusiones de las preguntas de alternativa. En las preguntas de alternativa trabajamos con variables cualitativas nominales, ya que las respuestas no tienen un orden. El resultado más importante fue que 82 de las 100 personas encuestadas respondieron que su empresa cuenta con un plan de mantenimiento preventivo formal. Además, la mayor parte de las participantes corresponde a operadores y técnicos de mantenimiento, quienes trabajan directamente con los equipos. En este tipo de variables utilizamos la moda, que corresponde a la respuesta que más se repite. Esto nos permite concluir que la planificación del mantenimiento ya forma parte de la realidad de la mayoría de las empresas representadas en la encuesta. Conclusiones de las preguntas de ramificación. En las preguntas de ramificación observamos que 68 de las 100 personas encuestadas indicaron haber recibido capacitación relacionada con mantenimiento preventivo. Este resultado demuestra que la mayoría de los trabajadores cuentan con conocimientos básicos sobre mantenimiento. Además, quienes han recibido capacitación participan de mejor manera en las actividades preventivas y comprenden la importancia de planificar el mantenimiento. En este caso también utilizamos la moda, ya que corresponde a una variable cualitativa nominal. Conclusiones de las preguntas de escala Likert. Las preguntas de escala Likert corresponden a las variables cualitativas ordinales, porque las respuestas siguen un orden que va desde totalmente en desacuerdo hasta totalmente de acuerdo. La mayoría de los participantes respondió estar de acuerdo o totalmente de acuerdo con la planificación del mantenimiento, que reduce las fallas y aumenta la vida útil de los equipos. Para este tipo de variables utilizamos la moda, que corresponde a la respuesta más frecuente, y la media, que representa la respuesta ubicada del centro de todas las opciones ordenadas. Que no corresponde calcular la media ni la desviación estándar, porque no estamos trabajando con datos numéricos. Conclusiones de las regresiones lineales. Finalmente, analizamos las regresiones lineales que nos permiten estudiar la relación entre dos variables. La primera regresión mostró una relación positiva entre las horas de mantenimiento preventivo y la vida útil de los equipos. Esto significa que
En general, cuando aumentan las horas destinadas al mantenimiento, también aumenta la vida útil de los equipos. La segunda regresión muestra una relación negativa entre la cantidad de fallas y la vida útil, es decir, mientras mayor es el número de fallas que presenta un equipo, menor tiende a ser la vida útil. Estas relaciones apoyan la idea de que una buena planificación de mantenimiento influye directamente en el desempeño y la duración de los equipos. Conclusión general. Para finalizar, podemos concluir que los resultados obtenidos en esta encuesta demuestran que la planificación del mantenimiento es un factor clave para mejorar el desempeño de los equipos industriales. Gracias al análisis estadístico, utilizando herramientas como la moda, la media, la mediana, la desviación estándar y la regresión lineal, pudimos interpretar correctamente la información recopilada y comprender el comportamiento de las distintas variables. En conclusión, una adecuada planificación del mantenimiento no solo ayuda a reducir costos y evitar detenciones no programadas, sino que también aumenta la vida útil de los equipos, mejora la seguridad y contribuye a una mayor eficiencia en los procesos industriales.